Vamos a compartir este último bloque, no por eso el menos importante, como solemos decir siempre, con el señor Jorge Zarza, diputado provincial del justicialismo, en una semana interesante porque debe en breve nada más que avanzar el tema del presupuesto en la legislatura provincial y a horas de que se actualizó a través del Consejo del Salario, lo que es el salario vital y móvil, ¿no? Bueno, gracias por empezar. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, estamos, nada más que a horas, podríamos decir, de esta actualización del salario vital y móvil, ¿no? de los trabajadores. ¿Qué tan positiva es la noticia, diputado? Bueno, siempre es positivo cuando se trata de salarios. Convengamos que hoy los trabajadores sienten fuertemente el impacto de la inflación y hay sectores fundamentalmente en lo que son los estatales, en las distintas provincias del país que no tenemos paritarias, se siente el impacto inflacionario y obviamente en todo el contexto de la masa de los trabajadores, así que este tipo de anuncios siempre son alentadores. En el caso particular nuestro, nosotros los municipales hay un salario muy inequitativo en todo el país. Cada capital es una situación y bueno, y los municipios del interior es otra. Sí. Así que nosotros en ese contexto venimos con un proyecto que hemos tenido audiencia ya, inclusive en aquel momento cuando Cristina finalizaba su mandato. Ahora lo hemos hecho con el presidente, con el doctor Alberto Fernández, y estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el doctor Moroni, y también se empezó a trabajar en el tema el Ministerio de Economía, que lo ha anunciado en esto el ministro Massa, a fin de conformar el Consejo Nacional para el Salario Decente Municipal. Esto, te digo, es decir, lo más inequitativo que puede haber en salario es en los municipales, y que bueno, vemos que a través de una decisión política en el contexto nacional, porque acá se trata de cómo vas a solventar lo que vas a buscar, nivelar para arriba de los trabajadores. Bueno, para nosotros tenemos en diciembre la reunión ya técnicamente con el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, y bueno, una reunión también con intendente a través de la FAM para ir viendo de qué manera se puede implementar, porque el tema es darle fondeo a una decisión política de esta naturaleza. O sea, si viene con el fondeo incluido, pero se aliviana mucho la carga en el camino. No, totalmente sí, porque convengamos que hay provincias que tienen ley de coparticipación, como hay provincias que no la tienen. Entonces, hay municipios que obviamente van midiendo su administración y sus gastos financieros en función también a lo que pueda solventarle cada gobierno provincial. Tal cual. Y en el área ya de la legislación, ¿no? Trabajando sobre el tema presupuesto, tuvieron reunión también esta semana, diputado. ¿Cómo se está avanzando en esto? Sí, el día martes hubo reunión de comisión, obviamente en la comisión de presupuesto, donde tuvo ingreso formal el contenido del presupuesto general de la provincia, que va a ser tratado el día jueves. Nosotros sabemos históricamente que la oposición jamás ha acompañado con su voto favorable, como tampoco en estos últimos tiempos ha hecho un dictamen en minoría, porque eso es lo que corresponde hacerlo. Sabemos que el jueves va a salir aprobado con los votos del peronismo, y que nuevamente la oposición se va a perder la posibilidad de poder avalar un proceso de transformación que hoy ya se nota y es una realidad, que es para el bienestar de cada uno de los formoseños. La oposición se ha enmarcado en un relato, y en algunos casos muy triste, porque realmente son relatos mentirosos en cuanto a querer fundamentar el por qué no acompaña diferentes decisiones políticas integrales pensando en el bienestar de los formoseños. A veces suele darse, ¿no? Y por ahí muy seguido, a veces que se mencionan que es interesante el proyecto, que están de acuerdo, pero hay ciertas circunstancias que hacen que se vote en contra o se abstengan, más votar en contra, ¿no? ¿Hay diálogo previo? ¿Se da esta cuestión? Porque no solamente entrar en el momento en la sesión a ver si uno levanta la mano o no.
o directamente no hay diálogo, comunicación. Sí, convengamos que, por ejemplo, la ley de la universidad, que es una ley muy importante para el desarrollo en el futuro inmediato de Formosa, teniendo en cuenta que, es decir, la política de salud y los centros de salud muy complejos que tenemos, que realmente, es decir, no solo de la alta complejidad, sino que el Hospital Kirchner también, que ya está en pleno funcionamiento, de medicina nuclear, es decir, no es un detalle menor, y no todos los estados provinciales pueden contar con una política de esa naturaleza. La ley de la universidad han votado a favor de manera general y ha votado en contra 2 artículos, es decir, como diciendo que hay que marcar determinadas diferencias. Acá nosotros también, hace 3 sesiones anteriores, hemos aprobado, hemos sacado la expropiación respecto a un tema de un campo para la nueva planta de agua potable, que eso va a distribuir 9.000 centímetros cúbicos por hora. Es sumamente importante para la integración, teniendo en cuenta que tenemos una planta antigua y la que hoy está en el Eva Perón abastece gran sector de aquella zona, así que es necesaria encaminar una nueva planta que lo va a hacer de manera inmediata. Han cuestionado la cantidad de hectáreas que se ha expropiado a la empresa o a la compañía agrícola que está en ese sector, pero creo que estas cuestiones van quedando en la historia, pero a veces la falta o el cambio de posición, convengamos en esto puntualmente, el diputado Amarilla firmó el dictamen favorable y que obviamente después en la sesión votó en contra, votó negativo. Entonces, estas actitudes que es poco madura respecto a una política bien definida por parte de nuestro gobierno es lo que deja claramente expuesto a consideración de los formoseños. Entonces, de lo que yo recuerdo, digo, lo tuvimos aquí del diputado Montoya, que nos había explicado que estaban de acuerdo con el proceso en sí, que era necesario, porque Aguas de Formosa dijo, necesitamos otro espacio para poder abastecer de agua, en síntesis, digo, ¿no? A toda la población, porque el lugar en el que están como que ya no abarcaba tanto. Ellos nos explicó el diputado Montoya que estaban de acuerdo con que se vote en positivo eso, pero que la extensión del decomiso de la tierra les parecía que era demasiado amplia y ya se dieron algunas interpretaciones que, si bien no habían elementos en el momento, pero que podría ser utilizado para otra cuestión y que por eso prefirieron no estar de acuerdo. Bueno, pero las digo de lo que recuerdo que claro, nos dijo, ¿no? Las sí. expropiaciones se realizan en estos casos pura y exclusivamente para la determinada cuestión, no es que si vos expropias y después haces una obra de agua en una parte, hace otra obra hidroeléctrica en otra parte, no, se expropió para la planta. Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Que los técnicos y fundamentalmente de la empresa que han estado estudiando todo el lugar donde se puede hacer la nueva planta y la consideración de la extensión territorial, si no es una ocurrencia ni los diputados del bloque del PJ ni tampoco el gobierno, eso viene con una sugerencia técnica por parte de la empresa y que en función de dar una respuesta conveniente para una obra de esta naturaleza es lo que se toma esa decisión política. Así que en eso, bueno, ahí me parece que el árbol le tapa el bosque y bueno, es una realidad que ellos manejan y nosotros sabemos que no van a acompañar el presupuesto, pero que bueno, lo importante en ese contexto por dónde pasa, no solamente por las obras previstas, obras de transformación que se vienen haciendo, sino que fundamentalmente también que es un estado que más allá de un estado pequeño con una finanza en relación a otro estado mucho más grande, vamos por 21 años de superávit fiscal y no es un detalle menor. Y en este contexto, ¿cómo ves hoy por hoy al gobierno de la provincia? Cómo está realizando el rumbo que tienen sus políticas públicas, las acciones de gobierno en todo esto. Bueno, el rumbo de las políticas creo que está muy claro a la vista, digamos. En cuanto al proceso de obras públicas,
que no solamente apunta al bienestar y a la calidad de vida, sino que al mismo tiempo también da mano de obra. El tema de las obras públicas, estamos hablando entre 6.000 y 8.000 manos de obras en la construcción, que nos permite a nosotros poder hoy también combatir la desocupación, que no es casualidad. Es decir, uno puede entrar por la zona norte y están haciendo el puente elevado de la autovía en la zona norte, la autovía sur se sigue en construcción. Entra a la ciudad y está viendo cómo está cambiando la visión en cuanto a obra y un montón de mejoramiento integral que se hace en el barrio Guadalupe. Te va a 2 cuadras y tenés el futuro hospital de la madre. Es decir, te va a la avenida Napoleón y estás viendo una construcción monumental en cuanto al tema de infraestructura deportiva. Es decir, en las localidades donde entras ves calles que se están pavimentando, al mismo tiempo también ves vivienda y bueno. Y los números de los establecimientos educativos creo que te marca un rumbo y un norte de cuál es la política que lleva adelante nuestro gobierno. ¿Y hay algún candidato natural que no sea el actual presidente del Partido Justicialista para gobernar la provincia? Nuevamente todavía no hablan, porque yo escucho por nuestra gente todos los discursos cuando él explica al gobernador de la provincia que hay otras prioridades en este momento que hablar de candidaturas, ¿no? Mira, primero que es un líder natural. Convengamos que la proyección de resultados electorales cada vez lo afianzan más, es decir, porque tener más del 70% de los votos, nadie puede dudar. Uno es eso. Por otro lado, que también en el contexto de nuestro movimiento, nuestro sector político es un hombre de un perfil nacional con mucha fortaleza política. Es hombre de consulta de jefes de estados provinciales, como así también en el contexto nacional partidario, genera no solamente expectativa en cuanto a las repercusiones de las políticas públicas que hay hoy en Formosa. Y por otro lado, creo que en este tiempo todavía el pueblo formoseño no está en condiciones de pensar que pueda haber un cambio. Y en ese orden de cosas, ¿no? Cuando uno escucha, porque no es la primera vez yo de que tengo memoria, hace bastante que hago periodismo, no es decir el número exacto, ¿no? Que la oposición menciona las reelecciones indefinidas no son buenas para la democracia, para las decisiones, debería dar un paso al costado. ¿Cómo reaccionan dentro de? Yo creo que va a ser el pueblo quien decida, y por eso él tiene muy claro que en estos tiempos donde todos piensan y hablan de candidatura, él no lo está haciendo, sigue trabajando. Sí. Por otro lado, el discurso de la oposición venimos escuchando, bueno, vos hablaba de los años, sí, hace muchos años que venimos escuchando desde la oposición la reelección indefinida. Pero convengamos también que aquellos que empezaron a hablar, hoy también ya hace muchos años que están. Si vos tenés el caso de Naidenov, en fin, varios legisladores, tanto provinciales, municipales o nacionales, dentro del contexto del radicalismo o la oposición, como lo quiera llamar, que fueron los que comenzaron con ese discurso y hace más de 20 años también están en los distintos cargos, o sea que yo pregunto siempre eso. Acá es una situación, es decir, hay discurso, por eso te hablo de relato, porque hoy hay muchas cosas que ya son relatos. Y lo que me contestan, que por ahí me acuerdo que te puedo también transmitir, es cuando pregunto eso, pero en el partido hay reelecciones también que hace mucho tiempo están, y me dicen, pero ellos me explican que no es, bueno, ellos explican, no es que me explican a la Cámara, a la gente, que lo legislativo es una cosa y que el ejecutivo es otra, y me ponen de ejemplo la democracia en Estados Unidos, que como que está todo bien. Bueno, sí. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las reelecciones, ¿sí? El pueblo que define el destino. El pueblo que define con su voto. Y te quiere o no te quiere, te vota o no te vota, no hay ahí. Te vota o no te vota. Sí. Entonces ahí, en las últimas elecciones, fue más del 70% que revalidó la política de nuestro gobierno al compañero Gildo Infran. ¿La capital siempre suele ser un espacio más peleado, Coqui?
Sí, siempre es mucho más. Entendemos que en esto el vecino es el que está un poco más cerca de las políticas municipales y es lo que puede expresar fácilmente su descontento. En eso, en Capital también, históricamente, convengamos que hubo un gobierno cuando era Alianza, en ese entonces Gabriel Hernández, que fue intendente, es decir, fue un único caso y un proceso que también, bueno, después terminó en un enjuiciamiento por peculado y condenado por esa situación. En suspenso. Pero, es decir, Capital siempre, la oposición tuvo un perfil de voto. Y en el interior, digo, es como que cuesta que se llegue, digo, en lo que tiene que ver con lo nuevo, está bien afianzado el justicialismo en el interior. En el interior está muy fuerte, muy fuerte, y por eso nosotros también sostenemos que en estas elecciones va a ser, Infran va a batir su propio récord en la provincia. Y recuerde lo que le digo. Pero hay nuevos, o sea, un escenario a lo mejor con más integrantes que dicen yo también quiero ser gobernador, o yo voy a ser gobernador, y también se supone que varios candidatos a senadores dentro de la misma oposición. ¿Esto puede generar algún cambio? O del contexto externo, digo, no del justicialismo. Ustedes se concentran en lo suyo nomás. Nosotros siempre trabajamos fuertemente, el día a día, en la hora, con el vecino, con el compañero, y creo que ese es el resultado electoral. La gran problemática tiene la oposición, es decir, porque más allá de ser una franja reducida en dirigentes, no existe una fuerte renovación. Por eso suelen emerger figuras no tan genuinas de las mismas raíces de la oposición, como el caso de Neme, que era, si fue concejal del peronismo, y bueno, hoy es diputado en el contexto de la oposición, y lo mismo Adrián Bogado. Entonces empieza a emerger gente que en definitiva formaban parte de nuestro espacio, que ya como no tenían un perfil político en nuestro esquema, fueron probando suerte electoral en otras cuestiones, y bueno, así le fue, y eso tan mal no le fue, renovaron, digo. También, claro, ganaron espacio. Pero también le quita fluidez a la oposición, porque tampoco hay un mensaje fortalecido. Te hacía mención el caso de la expropiación para la planta potabilizadora, donde el propio Amarilla, acompañado al dictamen favorable, después tuvo que cambiar. Es decir, por temor a que gente de su propio espacio no terminen haciéndole pagar el costo a él. Es decir, esas cosas que nosotros, más allá de si el peronismo es verticalista, y en eso creo que en estos tiempos de crisis sociales, post-pandémico, ayuda a sostener y a mantener una línea política que nos permita poder seguir avanzando con esta realidad de progreso que tenemos. Claro. Más allá del gobierno que asuma el gobierno nacional después de las elecciones, no vamos a ser futuristas, pero se prevé que los tiempos van a ser bastante sensibles económicamente, ¿no? Por ser delicados, con el tema de la inflación y otras cuestiones más. ¿Por qué creen que debería ser el justicialismo el que siga gobernando? El justicialismo da respuesta a una clase social que, el liberalismo, el neoliberalismo en gobierno no lo hace. En esto está muy claro la cuestión salarial, cómo se ha perdido el valor adquisitivo. Y convengamos que en este aspecto la crisis es mundial, la crisis post-pandemia, la cuestión inflacionaria, la guerra que hoy pareciera ser que nosotros tan lejos no tuviéramos nada que ver, pero que impacta fuertemente. Se pueden ver en los noticieros internacionales que en Francia se pelean en la cola para poder cargar combustible en los móviles, en España algo similar, ahora las cuestiones inmobiliarias, en fin, el impacto económico es muy fuerte. Aún así, hoy nosotros en la Argentina sabemos que
lo preocupante de la inflación y que eso es un tema que hay que superar. Hoy la economía está mejorando su estabilidad, que eso, bueno, creo que en pocos meses ya se va a poder ver en la economía de cada trabajador. Pero hay cuestiones que uno no termina de responderse, porque decir, bueno, un feriado largo y un lugar turístico y tener que pedir con mucho tiempo de anticipación, si no, no conseguí hoteles, no conseguí transporte. Claro. Es decir, eso ayuda a la economía interna, pero que bueno, te da también una pauta muy clara que hay un sector de la sociedad que está bien. El asalariado acá, el que está recibiendo el impacto inflacionario para sostener su economía familiar. Pero que eso, bueno, está en buen camino y se va a superar. Bueno, muchas gracias por venir. Por favor. Si hay algo más por ahí en lo que estén trabajando que se nos haya pasado mencionar. Sencillamente agradecer la posibilidad de poder expresar y que obviamente nosotros como peronistas nuestro compromiso con cada formoseño para seguir trabajando para ellos. Bueno, y esta es tu casa, como le decimos a todos. Nos estamos despidiendo, Dios mediante nos queda un programa más al aire y bueno, siempre la cita en el noticiero tempranito también. Muchas gracias.